Bueno, pues hoy tenemos un hueso duro de roer. Así que vamos a darle duro. Hoy no es un plato flojito, ¿eh? Hoy tenemos plato fuerte, fuerte. ¿Recordáis cómo nos quedamos el otro día, verdad? Bienvenida, Trini. ¿Recordáis que nos quedamos el otro día? Que un ángel había sido enviado como respuesta a las oraciones y a las peticiones, al ayuno de Daniel. Y este ángel dice al final del versículo 10, del capítulo 10, dice: te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Este mensaje que tiene que ver con este libro de la verdad, que decíamos que probablemente se refiera de alguna manera al registro de los eventos históricos que tiene Dios. Dios es el Señor de la historia, como hemos estado viendo durante todo el libro de Daniel, el soberano absoluto, y Él sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir desde el principio y hasta el final, y Él lleva un registro de todos los eventos, y Dios le da a Daniel para que conozca este registro de estos eventos que van a suceder. Tan importante era este mensaje que le iba a dar el ángel Gabriel, que si recordáis decíamos que se le había opuesto el príncipe de Persia, un ser sobrenatural, maligno, un ser espiritual muy poderoso que había tenido retenido al mismo ángel Gabriel durante 3 semanas, que había tenido que acudir en su búsqueda en una guerra sin cuartel impresionante que lleva desde el principio de los tiempos y durará hasta el final. Había tenido que ir a socorrerle Miguel, como había ocurrido ya en el pasado, que Gabriel había tenido que ir a socorrer a Miguel, ¿recordáis? Lo veíamos en el versículo 1 del capítulo 11. Así que hoy vamos a ver a partir del versículo 2 del capítulo 11, y vamos a ver de qué se trata. Hoy vamos a ver una parte de este mensaje que Dios quería dar a Daniel, de este mensaje tan importante, de este registro de los eventos históricos. Y si te pierdes, es normal, ¿vale? De verdad, no te pienses que eres un poco corto o lo que sea si te pierdes. Yo, hasta que me he metido ahora para estudiar a fondo qué es lo que está ocurriendo aquí, para mí era como un... ¿pero qué está diciendo? Y vais a verlo. No sé si habéis leído alguna vez de este capítulo. Es una cosa que menudo jardín estamos aquí metidos. Vamos a leerlo juntos, ¿vale? Versículo 2 del capítulo 11. Y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará todo el imperio contra el reino de Grecia. Se levantará entonces un rey poderoso, que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya terminado su reino, será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. Entonces, el rey del sur se hará poderoso, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él, y dominará su dominio, y él dominará. Su dominio será un gran dominio. Y años después harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con los que lo sostenían en aquellos tiempos. Pero se levantó un vástago de sus raíces en su lugar, y vendrá contra el ejército que entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas, sus vasijas preciosas de plata, de oro, los tomará y se los llevará a Egipto, pero algunos años se mantendrá lejos del rey del norte. Y este entrará en el reino del rey del sur, y luego se volverá a su tierra. Pero sus hijos se movilizarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos, y uno de ellos seguirá avanzando e inundará y pasará adelante para hacer guerra de nuevo hasta la misma fortaleza. Se endurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y éste levantará una gran multitud, pero esa multitud será entregada en manos de aquel. Cuando se haya llevado la multitud, su corazón se enaltecerá y hará caer a muchos millares, pero no prevalecerá. El rey del norte volverá a levantar una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años avanzará con un gran ejército y con mucho equipo. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y tomará una ciudad bien fortificada, y las fuerzas del sur no podrán mantenerse, ni aun sus fuerzas más selectas.
ni aun sus tropas más selectas, porque no habrá fuerzas para resistir. Pero el que tiene contra él hará lo que quiera y nadie podrá resistirlo, y permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa, llevando la destrucción en su mano. Y afirmará su rostro para venir con el poder sobre su reino, trayendo consigo oferta de paz, lo cual llevará a cabo. También dará una hija de las mujeres para destruirlo, pero ella no le respaldará ni se pondrá de su lado. Entonces volverá su rostro hacia las costas y tomará muchas de ellas, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta. Además, hará recaer sobre él su afrenta. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no se le hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. ¿Me seguís? ¿Estáis conmigo? Sí. Os estáis enterando de todo, ¿verdad? Es una historia apasionante. Versículo 21. En su lugar se levantará un hombre despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después de que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas, y contra las fortalezas urdirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande y muy poderoso, pero no podrá resistir, porque urdirán intrigas contra él, y los que comen de sus manjares lo destruirán, su ejército será barrido, y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal, y en la misma mesa se hablarán mentiras, pero esto no tendrá éxito, porque el fin aún ha de venir en el tiempo señalado. Entonces volverá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo y actuará contra éste y volverá a su tierra. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y se desanimará, y volverá y se enfurecerá contra el pacto santo, y actuará contra él, volverá pues, y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerá la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se enaltecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quienes sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero a los que le reconozcan, colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Y al tiempo del fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves. Entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. También entrará a la tierra hermosa, y en muchos países caerán, mas estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Pero rumores del norte y del norte lo turbarán, del oriente y del norte lo turbarán, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender, danos sabiduría para comprender qué es lo que nos estás diciendo hoy y sobre todo para poder aplicar nuestras vidas. Pues todas estas palabras que según lo vemos a primera vista parece todo tan extraño y tan lejano, pero ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a aplicarlo y que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esto habla por sí mismo, ¿no? No hace falta que diga mucho más, ya hemos acabado. No, menuda tenemos hoy, menuda historia.
He intentado, he hecho un cuadro que ocupa un montón de diapositivas, ahora lo vamos a ver, viendo por una parte, vamos a ver la primera, viendo por una parte lo que está aquí, son los profecías que nos habla, ¿vale? Los versículos. Y por otra parte, los cumplimientos, muy a grosso modo, ¿vale? Según los entendidos, entre el versículo 2 y el versículo 35, en esos 34 versículos, hay no menos de 135 profecías cumplidas exactamente. Aquí tenemos un compendio de la historia de los imperios que gobiernan Israel, súper precisa, que dura 400 años, no 40 años, 400 años de historia, ¿vale? Desde el tiempo de Ciro hasta la última de las profecías que vemos aquí. Es absolutamente impresionante lo que tenemos aquí. Y lo siento, a mí, de verdad, os digo, me encantaría poder meterme a cada una de estas cosas. Son historias apasionantes, pero no podemos. Vamos a ver un poco a grosso modo qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las grandes secciones de esta profecía tan abrumadora que tenemos en el capítulo 11 de Daniel. Y empieza con 3 reyes más en Persia después de Ciro. Esto recordáis que estábamos en tiempos de Ciro. Así que tenemos 3 reyes más, aquí los tenéis, y un cuarto que posiblemente sea Jerjes, que es el rey más poderoso del imperio persa. Y este rey dice que se incita a todo el imperio contra los griegos. Fue Jerjes el que atacó Grecia y quiso anexionar a todas las polis griegas, los reinos griegos, en lo que se llama como las guerras médicas. Las guerras médicas no porque estaban los médicos luchando, sino porque son los medos que estaban allí, que se habían metido, ¿vale? Y fue Jerjes el que inició estas guerras. Por ejemplo, Jerjes es Asuero en la Biblia, es con el que se casó Esther, ¿vale? Entonces, él era un rey muy poderoso, intentó conquistar Grecia, pero no pudo. En batallas como por ejemplo de las Termópilas, Salamina, Maratón, los griegos consiguieron derrotar, frenar a Jerjes, ¿vale? Pero todo esto inició una serie de guerras, las guerras médicas, que terminaron con un personaje de quien se nos habla ahí como el rey valiente, Alejandro Magno. Hemos hablado bastante ya acerca de él en los capítulos 2, 7 y 8, ¿vale? De Alejandro Magno, ¿recordáis? Este rey que era identificado como un leopardo que tenía 4 alas, que iba tan rápido y conquistó todo el imperio persa en 3 años, pero murió a los 32 años, muy joven murió Alejandro. Él tenía 2 hijos, parece ser, y sus 2 hijos fueron asesinados, de tal manera que después de una serie de guerras se quedó su imperio dividido entre 4 de sus generales. ¿Cuáles son los que a nosotros nos importan? Aquí tenemos, he hecho un poco de zoom, este mapa ya lo hemos visto en otro momento, que es de los 4 imperios que quedaron al final después de que se disgregara el imperio de Alejandro. A nosotros nos importan 2, que son los que aquí se identifican como el rey del sur y el rey del norte, ¿vale? Aquí está Israel, esto es Israel, ¿verdad? Lo veis ahí. El rey del sur es esto, la dinastía de Ptolomeo, se les llama los ptolemaicos, ¿vale? Y el rey del norte, que era el reino más grande, lo tenemos, es todo esto que tenemos por aquí de verde y se extiende mucho más por aquí. Era básicamente lo que antes era el imperio persa. Quien se quedó al mando es la dinastía de los Seleucidas, porque era Seleuco el que se quedó como el jefe allí, ¿vale? Entonces aquí tenemos el primer rey del sur, Ptolomeo I, y Seleuco I, el que fue primero gobernador de Babilonia. De hecho se dice que él es uno de los príncipes del rey del sur. Él era gobernador de Babilonia, sufrió un ataque por otro de los generales, le fue a ayudar Ptolomeo y al final se quedó con una tierra. Este que no era ni rey, mucho más grande y con mucho más poder que el que era el rey del sur, que acudió a ayudarle, ¿vale? Y a continuación, por ejemplo, en el versículo 6, seguramente os haya llamado la atención, vemos como hay un intento de pacto de paz entre el rey del sur y el rey del norte, porque el rey del sur le entrega a su hija al rey del norte para que se case, pero aquello no salió bien, porque la anterior mujer del rey del norte asesinó a la hija, la envenenó, asesinó al rey y puso a su propio hijo como rey. Entonces aquí tenemos un culebrón.
impresionante. Pero todo esto es lo que tenemos exactamente cientos de años antes. Dios lo estaba anunciando qué es lo que iba a ocurrir. Uno de los hijos, de hecho un hermano de esta que había sido asesinada, intentó vengarse, reunió un gran ejército, fue a atacar al reino del norte. Bueno, aquí tenemos varios cientos de años de unas guerras impresionantes entre el rey del sur y el rey del norte. Pero si os dais cuenta, ¿cuál es el campo de batalla entre el reino del sur y el reino del norte? Israel está en el centro, es donde se libran todas las batallas, son los que tienen todas las de perder. Alguien importante dentro de esta guerra es el que tenemos aquí, Antíoco III. Lo vemos en los versículos 9 y 10. Dice el versículo 10, sus hijos se movilizarán. Uno de estos hijos de Seleuco II es Antíoco III, del que decimos, y él fue alguien que hizo grandes conquistas. Él derrotó al reino del sur, es el que se dice que conquistó la tierra hermosa. ¿Dónde estás? En el versículo 16, él destruyó a un gran ejército que había levantado el rey del sur. Todo esto lo tenemos por aquí. En la batalla de Rafia derrotó a Ptolomeo IV, que era el rey del sur. Y después de que hubiera derrotado al rey del sur, él incitó toda una alianza para intentar erradicar ya a los egipcios, quedarse con todo su territorio, que dejaran de ser un problema. Él incluso conquistó lo que es Asia Menor, lo que es Turquía, y era la gran potencia del momento, este Antíoco III. Pero ¿con quién se encontró? ¿Dónde estás? Lucio Cornelio Escipión. No sé si os suena Escipión. Escipión el africano. El hermano de este Lucio Cornelio Escipión era Publio Cornelio Escipión, el que derrotó a Aníbal, el cartaginés, en la batalla de Zama. Todo esto es que a mí me gustan estas cosas. Pero es importante, si yo me emociono, vosotros estáis como, ¿pero qué me está contando? Pero es importante todo esto porque ¿recordáis quién fue el que derrotó, cuál fue el imperio que derrotó a Grecia? Según todas las profecías que hemos estado viendo. Roma. Y aquí ya vemos a Roma como empieza a empujar. Y aquí el gran rey del imperio griego del reino del norte es derrotado en la batalla de Magnesia por Roma. Este gran imperio que empieza a pujar, ¿vale? Después de que es derrotado, no le queda mucho que hacer, vuelve, pero al final muere enseguida. Después de tenemos a partir del versículo 21 hasta el versículo 35, se nos habla de un rey, alguien que ya conocemos. ¿Os suena? ¿Recordáis a Antíoco Epífanes? Hemos hablado ya de él. Que lo hemos visto ya en otros capítulos. Él también es rey del norte, de lo que son los sirios, ¿vale? Y él consigue gran poder, ataca al reino del sur, destruye, está a punto de poder conquistar el reino del sur, pero entonces pasa algo que él no preveía, tiene que volver y está un poco frustrado porque ha estado a punto de conseguir la joya de la corona, el reino del sur, Egipto, con todas sus riquezas, y como está un poco frustrado, ¿qué es lo que hace? De vuelta, pasa por Jerusalén, se da un garbeo por allí, e intenta imponer el sistema religioso griego sobre los judíos. Y bueno, entonces la cosa no va a tanto, pero hay una segunda vez en la que él vuelve, todo esto, luego os mandaré todo esto está ahí prescrito, después vuelve otra vez, y esta vez sí, derrota a los egipcios. Está a punto de destruirlos, está poniendo cerco, está asediando a la última de las ciudades de los egipcios que quedaba en pie, Alejandría. Cuando, ¿qué pasa? Dice ahí en el versículo 30, en el versículo 29, volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim. Kitim es lo que hoy en día es Chipre.
Y está haciendo mención a Chipre y todas las islas, toda la parte más occidental del mar Mediterráneo. Es decir, Roma. De nuevo aquí tenemos a otro romanito. ¿Dónde estás? ¿Está por aquí? Popilio Lenas. Lleva una notificación del Senado. Y creo que esto lo hemos comentado alguna vez. Cuando están a punto de derrotar a Alejandría, enviado del Senado romano se pone delante de Antíoco Epífanes, le hace un círculo alrededor y le dice: tengo un mensaje del Senado romano. Si tú sigues atacando a Alejandría, si no depones tu ejército y te marchas inmediatamente de Egipto, estarás en guerra automáticamente con el pueblo romano. Toma una decisión antes de salir de este círculo, porque si sales de este círculo sin haber tomado una decisión, ya habrás tomado la decisión de declararle la guerra al pueblo romano y te vamos a destruir. Así que Antíoco Epífanes tiene que agachar las orejas y se da la vuelta. Y esta vez está muy enfadado. Llegan un día de sábado a Jerusalén. Los judíos están en día de reposo. Y aprovecha esto Antíoco Epífanes. Hace una masacre de 80.000 judíos, hombres, mujeres y niños, en un solo día, en un solo momento. Y llega hasta el templo, derriba el altar del templo donde se hacían los sacrificios a Dios, allí pone una estatua de Zeus, allí edifica un nuevo altar en honor a Zeus y sacrifica un cerdo en el santo templo de Dios, y sus jugos los esparce por todo el templo. Dice el versículo 31, de su parte levantará tropas, profanarán el templo fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Es precisamente esto a lo que se está refiriendo. Lo más perverso, lo más horroroso que podría imaginar, podría caber en la mente de un judío, es precisamente lo que estaba ocurriendo allí. Y es en este momento en el que se levanta la rebelión. Hemos hablado ya acerca de esto, en lo que nos cuentan, por ejemplo, el libro de Primera de Macabeos, este libro que los católicos llaman deuterocanónico, pero no es canónico, pero es muy interesante. No es revelado por Dios, pero nos cuenta todas estas rebeliones, toda esta guerra de los judíos en contra de Antíoco Epífanes. Y finalmente le pueden derrotar y los judíos se restauran el templo y se quedan como una nación independiente, y así quedarán hasta que al final el Imperio Romano les captura. Pero a partir del versículo 36 vemos que hay un cambio. Algo no es igual. ¿Por qué? Porque hasta aquí, hasta el versículo 35, ha estado hablando de Antíoco Epífanes y vemos como todos los eventos, todas las profecías que estaba contando están cumpliéndose a rajatabla, y a partir de aquí, ¡pum!, hay una brecha. ¿Y de quién está hablando a partir de aquí? Pues no podemos reconocer ninguna figura histórica que podamos saber. Está hablando de este o del otro, pero sí podemos reconocer una figura de la que ya hemos hablado, que está hablando a partir de aquí. ¿Recordáis lo que hablábamos del escorzo profético? Que muchas veces los profetas veían algo, pero ellos no sabían que realmente había mucho más, ¿verdad? Y lo que está aquí pasando es que de alguna manera en la revelación que Dios está haciendo, esto es algo que también hemos visto en otras ocasiones y que es muy común en la profecía del Antiguo Testamento, de repente hay una brecha, y hablando de Antíoco Epífanes es como que se nos proyecta la figura de Antíoco Epífanes hacia el futuro para empezarnos a hablar de otro rey, de alguien que vendrá. Alguien que Antíoco Epífanes es solamente una prefigura, una muestra de lo que será este otro rey. ¿Quién es este otro rey? Hemos hablado ya acerca de él, ¿verdad? El anticristo. Así que todo lo que viene a partir del versículo 36 es una descripción de lo que ocurrirá en esta semana 70 de la profecía de las 70 semanas. ¿Recordáis? Estos últimos 7 años de la historia del mundo antes de que regrese Cristo. Así que tenemos a este rey. Ya hemos hablado alguna vez acerca de él, y cada vez vamos sabiendo más cosas acerca de este anticristo, ¿verdad? Dice que él, versículo 36, hará lo que le plazca. Este rey
llevará a cabo su voluntad sin que parezca que haya nadie que puede hacerle frente. Fijaos si hará lo que le plazca, que incluso él mismo estará en guerra abierta contra Dios y parece que está venciendo. Será la persona más blasfema, más malvada que nunca jamás haya existido en toda la tierra, y parece que nadie le para los pies. Dice el versículo 37 que no le importarán los dioses de sus padres. ¿Recordáis de dónde decíamos que venía el anticristo? Del Imperio Romano, de lo que había sido el Imperio Romano. De hecho, parece ser como de una resurrección del Imperio Romano. Y si vemos cuál es la zona donde estaba el Imperio Romano, es muy probable que este anticristo venga de un trasfondo cristiano, aunque se rebele contra los dioses de sus padres, contra Cristo. Y también dice el favorito de las mujeres. No le importará el favorito de las mujeres. La mayoría de los estudiosos piensan que este favorito de las mujeres es Cristo, porque las mujeres judías todas querían ser la madre del Mesías. Era como el mayor honor que puede tener nadie en todo el mundo. Y es por esto. Entonces parece ser que él viene de un trasfondo cristiano. Podría ser incluso que le conozcamos, que venga de esta iglesia o de cualquier otra. Viene de un trasfondo cristiano posiblemente. Pero a él le dará igual, no le importará ni este Dios ni ningún otro Dios. ¿Por qué? Porque él dirá, no, aquí el Dios soy yo. Yo soy el Dios. Y empezamos a ver cuál es la figura que está detrás de este, ¿verdad? ¿Quién es el que en un principio dijo, quítate tú, Dios, porque aquí yo quiero ser Dios? ¿De dónde viene esta mentira de que alguien pueda llegar a ser Dios desbancando a Dios mismo? De Satanás. Es Satanás el que está por detrás, empujándolo. Fijaos si está detrás, si el poder que está detrás de este hombre es Satanás, que, por ejemplo, vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando se nos está hablando de la bestia, que es como llama a este personaje, se dice que él hace, por medio de su falso profeta, que hace milagros satánicos. Y con esto tenemos que tener cuidado con algo. Hay algunos pastores y cristianos y profetas y apóstoles, yo que sé, que lo que se llamen, que piensan y engañan a muchos que el hecho de que hagan milagros es prueba de que ellos son lo que dicen ser y que ellos vienen de parte de Dios. Cuidado, porque precisamente de lo que se nos habla más en la Biblia en los últimos tiempos es de gente cuyos milagros validarán que vienen del diablo. Cuidado, ¿eh? ¿Cuál es la muestra de que ellos vienen de parte de Dios? Que predican la palabra de Dios. Esta es la muestra. Así que este rey que vendrá prosperará oponiéndose a Dios, empujado por un poder arrebatador, destructivo de parte de Satanás. Él dice que su Dios será el Dios de las fortalezas, versículo 38, en su lugar honrará al Dios de las fortalezas. Yo creo que aquí está hablando de que la manera en que él impondrá su control sobre el mundo, su dictadura global, será por medio de el imperio marcial, de los ejércitos, por la fuerza, con puño de hierro, y nadie podrá oponérsele, porque todos los ejércitos del mundo estarán a su mando. ¿Y quién podrá resistirse a este gran poder? ¿Y quién podrá ir en contra? ¿Recordáis lo que decía Nabucodonosor? ¿Quién podrá librarte de mi mano? Actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un dios extranjero. Yo creo que aquí está hablando de lo que decíamos, este empujón que él recibe de Satanás. Él estará influenciado y potenciado por el príncipe de los demonios. Y hasta el versículo 39 nos habla del carácter de este rey. Pero a partir del versículo 40 y hasta el versículo 45 nos habla de qué es lo que ocurrirá. Aquí ya empieza a hablarnos de acontecimientos que ocurrirán. No sé si habéis oído alguna vez hablar de la batalla de Armagedón. Lo que vamos a ver ahora no es la batalla, porque yo no creo que Armagedón sea en sí solamente una batalla. Será una campaña, una guerra. ¿Y de qué nos habla? Vale, aquí tenemos un mapa. No prestéis atención a que aquí ponga Unión Soviética ni nada por el estilo, pero simplemente es para que nos ubiquemos un poco de dónde estamos, ¿vale?
Esto es Israel, ¿verdad? Y lo que decíamos que era el reino del sur era Egipto, posiblemente también esté incluido Libia, porque luego habla también de Libia. Yo creo que cuando nos dice que el reino del sur atacará, el rey del sur en el versículo 40 dice, el rey del sur se enfrentará contra él, y también nos habla del rey del norte. Creo que tiene que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora, que era el rey del sur y el reino del sur y el reino del norte, pero no tiene por qué corresponder exactamente. Mi apuesta personal es que cuando habla del rey del sur está hablando de una liga de naciones musulmanas. Y cuando habla del rey del norte, lo que era el reino del norte era toda esta zona, ¿vale? El imperio seleucida. También, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, los capítulos 38 y 39, nos habla de un acontecimiento, de un ataque desde el norte, desde Gog y Magog, que probablemente se refiera a Rusia. Quizás esté haciendo mención del mismo acontecimiento. ¿Qué es lo que creo que está hablando en este ataque del rey conjunto, del reino del sur y el reino del norte? Creo que será una confabulación de varias naciones englobadas en estos dos grupos, el rey del sur y el rey del norte, para atacar y erradicar Israel. Poner fin. Y no es algo tan raro, ¿eh? Israel ahora mismo es el enemigo del mundo. Y pues puede ocurrir en cualquier momento algo así. ¿Qué pasará? ¿Recordáis de quién es aliado Israel? ¿Quién ha firmado un pacto? De hecho, la semana 70 de Daniel 9, ¿recordáis cómo empieza? Con la firma de un pacto entre este príncipe, el anticristo, e Israel, un pacto de una alianza. Así que el anticristo, desde su posición en lo que podría ser, en lo que era el Imperio Romano, ataca a esta y consigue destruir esta alianza del rey del sur y el rey del norte, erradica a estos dos ejércitos y los derrota. Después nos habla incluso también de una amenaza que viene desde el versículo 44, unos rumores de oriente y del norte. ¿Cuáles son estos rumores? Podría ser el mismo acontecimiento que, por ejemplo, nos habla en Apocalipsis 9:16, de un ataque desde el este de un ejército de 200 millones de soldados. Quizá China. 200 millones de soldados. Pero el anticristo sabe lo que hace. Erradicará cualquier amenaza. Él destruirá a todos esos ejércitos. Y quizá este es el momento en el que se cumple. ¿Recordáis cuando estábamos viendo las bestias? En el capítulo 7 de Daniel, la última de las bestias, que tenía 10 cuernos y salía uno pequeño, que desbancaba, arrancaba otros 3, que decíamos que podría ser una guerra civil dentro de esta resurrección del Imperio Romano. Pues creo que está hablando de esto. Es una guerra, y después, al destruir a estos que se levantaban contra el anticristo, ahora sí, el anticristo se queda como el dictador global, el que tiene en su puño de hierro todas las naciones del mundo. ¿Y dónde pone su cuartel general? Versículo 45, plantará las tiendas de su pabellón entre los mares, del mar Muerto y el mar Mediterráneo, entre los mares, en el monte glorioso y santo, en Jerusalén. Y yo creo que será en este momento, cuando llegue la mitad de la semana 70, rompa el pacto con Israel, haga esta abominación desoladora de la que prefiguró Antíoco Epífanes y vuelve a hablar en el capítulo 12, y Jesús también hablará en el capítulo 24 de Mateo. Es en este momento cuando el anticristo se proponga destruir completamente a Israel, a los cristianos, a erradicar todos los seguidores de Dios en el mundo. ¿Por qué? Fijaos lo que está haciendo el anticristo. Él ha puesto su gobierno, su trono, en Jerusalén para reinar sobre Israel y las naciones. ¿A qué os suena esto? Es el reino de Dios. Él está usurpando el reino de Dios. Él ha dado el paso definitivo para ponerse como Dios, para ponerse como el ser supremo, desbancar
todas las profecías de la Biblia, y ahora voy a destruir al pueblo de Dios, voy a destruir a los cristianos para que sea imposible para Dios traer su reino a la tierra, y aquí se ha acabado. He vencido yo. ¿Has visto, Dios? He vencido yo. Y así es como termina este capítulo. Es como que el anticristo está con sus zarpas, tiene todo el poder. Él ha usurpado el puesto de Cristo, tiene todo el poder para dar el último zarpazo, erradicar al pueblo de Dios, y se ha acabado no solamente Israel, se ha acabado el reino de Dios en la tierra, ha terminado la esperanza del mundo, Satanás ha ganado. Y así termina este capítulo. Lo siento, me gustaría deciros más. Si queréis saber algo más, el próximo domingo terminaremos esta historia. ¿De qué manera podemos aplicar este texto a nuestras propias vidas? Pues yo creo que algo muy importante lo encontramos en el hecho que decíamos de que en estos primeros 34 versículos, desde el 2 hasta el 35, hay 135 profecías cumplidas, históricamente verificables, cumplidas de una manera escrupulosa. Es algo abrumador. Puede parecernos pesado. Sobre todo, si no nos gusta la historia, puede ser una lata absoluta. Es impresionante lo que tenemos aquí. Esto es una joya de un tamaño descomunal lo que tenemos aquí. Vivimos en un mundo en el que hay dos reinos en la mente de la gente, la manera en que ellos ven la vida. Por una parte está la ciencia, ¿verdad? Y la ciencia nos habla de hechos científicos, de hechos verificables. Hablaba un poco acerca de esto cuando estábamos viendo lo de la clase de ética. De cosas comprobables, de cosas medibles, de cosas los que podemos saber exactamente cómo funciona lo que llamamos la ciencia. Pero hay otro reino, y es el reino de la religión. Y este reino nos habla de valores, de propósitos de nuestra vida. Este reino nos habla de metas, de esperanza. Y son dos cosas que no se juntan. Vale, pues textos como este dan al traste con esta visión. Absolutamente. Porque aquí tenemos una profecía de la Biblia que anuncia con varios cientos de años, una profecía, no, digo una profecía, 135 profecías, que anuncian con cientos de años de anticipación eventos que van a ocurrir de una manera exquisita. La gente piensa que la religión es algo que debes creer por fe. El cristianismo es algo que debes creer por fe en el sentido que debes creerlo contra las evidencias, a pesar de las evidencias, de que es obvio que no. Vale, pues esto no es así. Y de sobre todas las religiones, el cristianismo es la única que está tan firmemente enraizada en la historia que es impensable el cristianismo sin las pruebas que lo avalan. El cristianismo, podemos ver que las pruebas de eventos que ocurrieron en Génesis, las pruebas que tenemos el éxodo de los judíos de Egipto, pruebas arqueológicas, pruebas históricas. Este capítulo es una oda al hecho de que el cristianismo es cierto, es verificable históricamente. Las pruebas de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo son impresionantes. Es decir, no creemos el cristianismo para poder dormir mejor por las noches. No creemos en la Biblia porque así esto nos proporciona un calorcito en el corazón, la presencia del Espíritu Santo. No creemos en Cristo porque tenemos miedo a la oscuridad. Yo por lo menos creo en el cristianismo porque es verdad. Empírica, científica, filosófica, lógica, históricamente real. Porque es cierto. Creemos en el Dios de la Biblia porque tiene sentido. Creemos en Cristo porque es el que responde a las preguntas más profundas del ser humano de una forma que nadie puede responder. Creemos en Dios porque tiene sentido, porque es verdad. Y que no nos vengan con la cosa de que nosotros nos quedemos en nuestro reino de propósitos y valores, porque el cristianismo es verdad, es
cierto. Es verdad que nos da esperanza, es verdad que nos da propósito, es verdad que nos ayuda a dormir mejor por las noches cuando estamos pasándolo mal, es verdad, pero el cristianismo es verdad, es cierto, no es una idea que tenemos para poder dormir mejor por las noches, ¿vale? Pero hay otra cosa de la que nos habla esta apabullante cantidad de profecías cumplidas de parte de Dios. Por una parte nos habla de que hay un Dios omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Hay un Dios soberano que guía la historia con mano de hierro y que no hay nada que se le escape. Hay un Dios en el que podemos confiar en medio de las dificultades más graves, en medio de cualquier situación. Cuando los judíos se tenían que estar enfrentando a Antíoco Epífanes, que estaba matando a todos, y cualquiera que se rebelaba en contra de él, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice? El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y lucha. Ahí estamos nosotros. Nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es el que guía la historia y el que cumple su voluntad. Hay 135 profecías, hasta Antíoco Epífanes. Y hay algunas profecías que se lanzan hacia el futuro, a un momento que no sabemos cuándo será. Podría ser mañana por la tarde, o dentro de 200 años, no lo sabemos. Pero ¿sabes? Así como se han cumplido de escrupulosamente las 135 profecías de antes, así como Dios ha cumplido tantísimas profecías acerca de la primera venida de Cristo, podemos tener la seguridad de que todo lo que queda por delante se va a cumplir. Podemos tener la garantía de que pase lo que pase, Dios va a prevalecer. Su palabra se va a cumplir, sus promesas van a ser satisfechas una por una. Y otra cosa que podemos aprender de esta cantidad de profecías es que este libro se eleva por encima de cualquier otro, por encima de cualquier revelación, por encima de cualquier idea, de cualquier persona, como el gran libro de Dios. Como el gran libro al que tenemos que prestar atención. Este libro es impresionante, este libro es un regalo en el que Dios se ha revelado perfectamente, ha revelado todo lo que tenemos que saber y lo ha probado con tinta de oro, sí, con el sello real. Hoy podemos ver una de las grandes muestras de que Dios dice, escúchame, porque lo que hay aquí es verdad y viene de parte de Dios. No es una invención, no es una cosita que dice, ama a los demás y que no va, simplemente se queda así como en lo etéreo. No, presta atención a esto, porque Dios ha dado su sello real de que esto es verdad, esto es cierto. Mejor prestemos atención a la revelación bíblica. En cuanto al anticristo me gustaría decir algo, y es que dice, hemos estado viendo que este versículo 36, que este rey hará lo que le plazca, y todo le saldrá bien, ¿no? Parece. Durante un tiempo. Él irá para adelante, él se pondrá como Dios, él aniquilará al pueblo de Dios, él hará y deshará lo que le dé la gana, y parece que ni Dios le para los pies. ¿Qué pasa? Bueno, pues sabes, hay otras ocasiones en las que se dice lo mismo de otras personas, sin ir más lejos, en este mismo capítulo, en el versículo número 3, hablando de Alejandro Magno, habla de un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Lo mismo, hay de otras personas en este mismo libro que se dice lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Este anticristo pensará que Dios no le va a parar los pies. Como Dios no está parando mis pies ahora, como yo no veo a Dios aquí ahora mismo poniéndose en forma corpórea y dándome un puñetazo en la boca, pues yo sigo para adelante, haciendo lo que a mí me dé la gana, imponiendo mi voluntad, poniéndome como Dios, y allá voy, y nunca me van a frenar. ¿Y sabes lo que está ocurriendo durante todo este tiempo en el que el anticristo parece que está venciendo? Hay una bolsa encima de su cabeza, que se está llenando a cada minuto que pasa, cada vez más. Y la ira de Dios está llenando esa bolsa, y más, y más, y no, yo puedo seguir para adelante, porque Dios no se me opone, porque soy todopoderoso, y cada vez más, hasta que llega un momento en el que esa bolsa revienta, y toda esa ira le caerá al anticristo en la cabeza, y lo aplastará. Eso lo veremos la semana que viene. Lo siento por el spoiler. Y tú y yo puede ser que estemos viviendo nuestra vida de la misma manera, ¿sabes? Pensando que como no vemos a Dios actuando ahora y frenándome los pies, yo puedo seguir haciendo lo que quiera. No, pero si lo que yo hago no es tan grave. Dice el refrán español que a cada cerdo le llega su San Martín. Y eso es así.
Y el hecho de que tú no veas ahora a Dios parándote los pies en eso que tú estás haciendo y que no debes estar haciendo, no significa que no estés acumulando ira encima de tu cabeza. Y quiero anunciarte algo, o quiero decirte algo. Ten cuidado. Con Dios no se juega. No eres tan listo como para esquivar la ira de Dios. No lo eres. Nunca nadie lo ha sido y tú no vas a ser el primero. Al final te alcanzará. Que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también se gana. Ten cuidado. Dios nos pide ser santos y no se va a conformar con menos. Vivimos en tiempos en los que quizá podemos ver cómo prosperan reinos malvados. Vivimos en tiempos, ayer estaba hablando con Carlos, en los que pues es que parece que todo se está acelerando y todo esto del coronavirus parece que está acelerando algo que viene con fuerza y no sabemos dónde va a acabar. Y da miedo pensarlo. Y da miedo pensar dónde vamos a estar de aquí a 10 años. En el famoso 2030. No sé si habéis oído hablar de ello. A mí me da miedo. Hasta que miro al Señor de la Biblia. Hasta que miro al Señor de la historia. Hasta que me quedo asombrado ante el gran soberano del universo. Y Él dice, no tengas miedo. Tú solo confía en mí. ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué piensan cosas vanas, intentando ir contra el Señor y contra su ungido? Todas las grandes ideas de los grandes líderes, todos los grandes engaños, y voy a controlar, y voy a robar, y voy a hacer, Dios se ríe de todos ellos. Porque Dios es el soberano, porque Dios es el Señor, con mayúsculas. Tiene sentido confiar en Él. Podemos estar tranquilos, dejando nuestra paz, dejando nuestra seguridad en sus manos. Él fue el que envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, para que nosotros podamos estar seguros con Él. Y si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo incluso aunque el mundo se venga abajo. Y si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador, no puedes estar tranquilo, incluso aunque todo te vaya bien. Porque al final la ira de Dios te estallará sobre la cabeza. Cristo vino a morir, a pagar por esa bolsa de ira de Dios que se sigue acumulando sobre tu cabeza, si tú no has confiado en Él. Confía hoy en Él. Descansa hoy en su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver la próxima semana cómo Él vendrá a rescatarnos. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por ser el Salvador del mundo. Muchísimas gracias por ser el soberano de la historia. Muchísimas gracias por ser el que tiene razón absoluta. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos a temerte a ti, obedecerte a ti, amarte a ti, servirte a ti y dejarte a ti las consecuencias y que tú hagas y deshagas con lo que sea, porque sabemos que tú eres bueno y que tú eres sabio. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén.